Levítico 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Bueno, entonces así como vimos el capítulo pasado, esta lepra, esta terrible enfermedad que estaba ligada a una impureza y que es un tipo de pecado, en este capítulo vemos la gracia de Dios que permite la limpieza del leproso, ¿no? El sacerdote, hemos visto, diagnosticaba la lepra y la podía evaluar para declarar al leproso limpio. Pero la limpieza o la sanidad de ese leproso era intervención divina. Solamente vemos en el Nuevo Testamento que el único que podía limpiar a esos leprosos pues era el Señor Jesucristo. Y todo esto pues nos habla del pecado, y que el único que nos puede limpiar del pecado, el único que nos puede quitar esa condición pecadora, pues es la sangre de Jesucristo. Entonces aquí vemos que cuando un leproso era declarado limpio por el sacerdote, que ya no había más lepra, o que con los supuestos del capítulo pasado, que no se había extendido, que no era profunda, etc., cuando el sacerdote evaluaba y podía declarar al leproso limpio, tenía que seguirse este procedimiento. Dice: será traído el sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Bueno, entonces vemos que el sacerdote tenía que salir fuera del campamento, porque recordemos que los leprosos estaban fuera del campamento, estaban excluidos de la comunión con el pueblo de Dios y pues también con las actividades relacionadas al culto. Y hablábamos en el capítulo pasado que eso es lo que ocasiona el pecado. El pecado automáticamente rompe nuestra comunión con Dios. Entonces por eso el sacerdote tenía que salir, y si estaba ya sin lepra, tenía el sacerdote que mandar al que se purifica que trajera 2 avecillas limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Dice: después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva al campo. Entonces aquí le solicitaba 2 avecillas, madera de cedro, grana e hisopo. Una avecilla tenía que morir en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Una tenía que morir. Y después la avecilla viva, dice, el cedro, la grana y el hisopo, los tomará y los mojará con la avecilla. Dice: después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre aguas corrientes. Y eso, dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva al campo. Entonces, una avecilla tenía que morir y una avecilla tenía que ser soltada, ¿no? Entonces habla principalmente, es como una representación profética de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Esa avecilla muerta, que tenía que ser muerta en un vaso de barro sobre aguas corrientes, habla del sacrificio de Jesús, que era necesario. Y vaso de barro, pues nos habla de la humanidad, ¿no? O sea, Jesucristo tomó un cuerpo humano, y sabemos que fuimos hechos del polvo. Somos vasijas de barro en nuestra humanidad, y Jesucristo tomó un cuerpo
humano que está representado por este vaso de barro y murió en este cuerpo, pero el hecho de que hubiese otra avecilla viva que luego es puesta libre en el campo nos habla de que Jesús murió y resucitó y por su sacrificio es que hemos sido limpios. Y también está el significado de que esa persona que estaba leprosa y por lo tanto excluida de la comunión y tenía todos sus padecimientos, al ser limpio a través de la sangre de Cristo, que es lo que nos está ilustrando, esa persona ahora es libre, ¿sí? Esa persona es soltada como esa avecilla viva. Cuando soltamos una avecilla viva al campo, lo que va a hacer esa avecilla viva es volar hacia las alturas. Del ave que volaba hacia las alturas nos recuerda, por ejemplo, Colosenses 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa ave, cuando es soltada y es liberada, asciende a las alturas. Entonces, ese significaba, por una parte, digo, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es el único que nos limpia, pero también la obra de Cristo en nuestra vida. Ese leproso, a través del sacrificio de Cristo, nace a una nueva vida, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hace cuando Él nos salva? Morimos a nuestra vida pasada, nuestro viejo hombre, ¿no? A lo que éramos antes, y nacemos a una nueva vida. La vida misma de Cristo nace en nosotros. Y entonces, por eso aquí dice: si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Así como esa avecilla iba a las alturas, cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Cristo, cuando nacemos a una nueva vida con Cristo, tenemos por consecuencia vivir diferente y ya no tenemos nuestra vista en las cosas del mundo, en las cosas terrenales, nuestros afectos, nuestros deseos, sino que nuestro corazón, nuestros afectos, nuestro propósito está en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, así como esa avecilla que volaba. Entonces vamos a rezar a Levítico. (14) Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Entonces, el que se purifica tenía que lavar, ¿no? De hecho, habíamos visto aquí que había aguas corrientes. Esa agua corriente pues nos habla de la palabra de Dios, pero también del Espíritu Santo que nos limpia, nos santifica, y que tenía que lavar sus vestidos. No nada más se trata hay mucha gente que dice: Dios conoce mi corazón está limpio delante de Dios, mi corazón es santo, Dios lo conoce, pero como que podemos confundirnos y asumir que nuestros vestidos, nuestro estilo de vida son irrelevantes, no. Y aquí estamos viendo que no nada más era una obra interior, sino que tenía que reflejarse en una pureza exterior, pero que comienza desde el interior, ¿no? Porque creo que el otro error es solamente proyectar una pureza exterior que es falsa. Si no nació del interior, pues es religiosidad nada más. Entonces, el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Recordemos que el agua en la Biblia es tipo de la palabra. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Tenía que quitarse todo el pelo, ¿no? Y tenía que morar fuera de su tienda 7 días. O sea, era una transición, no es de un día para otro, sino era una transición a una completa restauración. Entonces es un proceso. El día que conocemos al Señor no quiere decir que ya conozcamos profundamente a Dios y lo amemos. No, es un proceso. Es un proceso, dice aquí, 7 días, ¿no? Es un número perfecto. Dios tiene un proceso y un tiempo perfecto
para cada uno de nosotros. Lo conocemos, nos da la vida nueva y empieza un proceso en donde nuestra relación con Dios va siendo restaurada y va creciendo. Dice, y el séptimo día raerá todo su pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio, ¿no? Entonces habla de una pureza. Su cuerpo también tenía que ser lavado, y bueno, quitar todo el pelo también habla pues de higiene y también era una forma de realmente confirmar o evaluar que ya no tuviera ningún tipo de problema en la piel, porque es más difícil evaluar una cabeza, por ejemplo, que pudiera tener todavía alguna lesión, que quitando todo ese cabello podían realmente evaluar la condición o el estado de la piel y confirmar que había sido limpio. Pero también el hecho de quitarse todo el cabello nos recuerda como, generalmente digo, hay casos de bebés que nacen con mucho pelo, ¿no? Pero sabemos que la mayoría de los bebés pues nacen sin cabello, entonces nos habla de un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. Nosotros éramos leprosos. Aunque no nos percibíamos como leprosos, como les comentaba el capítulo pasado, el leproso olía mal, y entre más se extendía la enfermedad estaba, pues se iba viendo deformado, desfigurado. Y así nos vemos delante de Dios, deformados, desfigurados, malolientes. Y así era nuestra condición, pero cuando Jesucristo viene en nuestra vida, Él nos da una nueva vida. Dice la Biblia que Él viene a vivir dentro de nosotros. Entonces, si recordamos desde Génesis 3, a raíz del pecado, el espíritu del hombre, que era la parte que buscaba a Dios, muere. Entonces, nada más, el hombre era trino, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Alma, sus emociones, su voluntad, su cuerpo, y su espíritu era quien buscaba a Dios. Pero Dios les advirtió que el pecado traería muerte, no nada más la muerte física, que morimos, pero también muerte espiritual. O sea, nuestro espíritu está muerto. Todos los que nacemos en este mundo tenemos un espíritu muerto. Vivimos muertos, realmente no deseamos obedecer a Dios, no es relevante para nosotros. Y cuando Cristo viene, nos vivifica, nos da una nueva vida, nuestro espíritu vive, y Él viene a habitar en nosotros, y entonces es un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, es lo que quiere tipificar también este raer todo el cabello, la barba, etcétera. Un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. El día octavo, y de hecho el día octavo, el 8 también significa nuevo comienzo, tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Bueno, hemos visto que la efa es una medida que se usaba en los cereales. El efa equivale más o menos a 22 litros. Y un log es como una tercera parte de 1 litro. Sabemos que el aceite es tipo el Espíritu Santo, ¿no? Y la flor de la harina es la harina más pura, más refinada. Dice, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Recordemos que se presentaban a la puerta porque eso nos recuerda que no tenemos acceso, no tenemos derecho, somos pecadores, nos presentamos a la puerta, reconocemos que no tenemos derecho a entrar, pero Él nos ha llamado a entrar. Recordemos que Levítico, el nombre original en hebreo de Levítico es llamó Jehová. Son las primeras palabras del primer capítulo. Llamó Jehová a Moisés. O sea, el nombre en hebreo original de este libro no es Levítico, es llamó Jehová y llamó Jehová. Entonces, Dios nos llama, por eso estamos a la puerta. Él nos llama, no podemos entrar, no merecemos entrar.
Pero Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Y por eso lo primero que vemos es el altar del sacrificio. Es por Él, a través de Él y por su sacrificio que podemos entrar a esa comunión a la que Dios en su misericordia nos ha invitado, nos ha llamado. Entonces, dice, me acuerdo donde me quedé, dice, el sacerdote que le purifica presentar delante de Jehová y que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su aceite. Entonces, dice que la sangre se ponía sobre la víctima, o sea, sobre el leproso que había sido declarado limpio, sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Es interesante que en Levítico 8, cuando nos da la ceremonia de los sacerdotes, esto es bien similar a los sacerdotes, ¿sí? Muy similar. ¿Por qué? Porque esto nos habla que la sangre de Jesucristo nos abre el oído espiritual. Podemos oír su voz. Antes no podíamos oír su voz, pero su sangre, al ser redimidos, se nos abren los oídos espirituales. Y cuando se nos abren los oídos espirituales, entonces nuestras manos, que está hablando del pulgar, nuestras manos, las obras de nuestras manos, lo que hacemos cambia. Debe haber una santidad, un obrar o un hacer, ya no para nosotros, sino para que agrade a Dios. Y el pulgar del pie derecho nos habla de nuestro caminar. Cambia, ya no somos los mismos, no vamos a los mismos lugares, nuestra forma de vivir cambia. Y esta parte es bien parecida a la ceremonia de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si vamos, Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios nos restauró comunión con Dios, pero no nada más hasta ahí, sino que nos ha hecho reyes y sacerdotes. El sacerdote ministraba a Dios en su presencia, ¿no? Entonces, este leproso, que nosotros éramos leprosos pecadores, hemos sido no solamente restaurados a la comunión, sino hemos llamados a ser sacerdotes. Por eso se parecía mucho a lo de sacerdotes, porque ya no vivimos para nosotros, sino hay una consagración, debe haber una consagración a servir a Dios como sus sacerdotes, su gente santa. Vamos a regresar al Levítico. Dice, asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Entonces aquí, fíjense el grado de instrucción, o sea, cada detalle, todo tenía que hacerse a detalle. No había cabida para la opinión humana, para mejores ideas, porque hasta está diciendo que el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. ¿Para qué? Para que la mano derecha no se mezclara y quedara limpia y quedara libre, porque con la mano derecha tenía que esparcir el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová, ¿no? Porque la diestra habla de Cristo. Él es el que está sentado a la diestra, o sea, a la derecha de Dios. Su diestra poderosa es, o sea, habla de Cristo. Entonces, estas cosas tenían que hacerse con la mano derecha, que nos habla de Cristo, nos habla de poder, de autoridad. Y
Por eso tenía que poner lo otro en su mano izquierda para tener libre su mano derecha, ¿no? Y vemos las instrucciones a este nivel de detalle. Dice, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de la culpa. El aceite es tipo el Espíritu Santo. Su sangre nos redime, nos limpia de pecado. Su aceite nos unge, nos separa, nos aparta y nos da el poder espiritual para vivir como Dios manda. Dice, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite. Y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y otro para holocausto. O sea, Dios nos está diciendo que la restauración, el perdón, estaba accesible a todos, a los que tenían y a los que no tenían. Y así es, el sacrificio de Cristo no tiene nada que ver con nuestros recursos económicos o capacidades. Él está accesible para todo aquel que en Él cree. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará el aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. Y también el sacerdote pondrá el aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda. Uno en sacrificio por expiación por el pecado, el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Entonces había instrucciones detalladas, claras, que apuntan a la obra de Cristo y que apuntan a nuestra nueva vida, a ese nacer de nuevo, a ese volar en las alturas buscando las cosas de arriba, esos oídos redimidos, ese andar diferente, ese obrar diferente cuando hemos sido realmente purificados. Hay un cambio completamente y total en nuestras vidas. Dice el 33, habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Entonces, aquí vemos algo interesante. Aquí está hablando de lo que Dios les había prometido. Les había prometido una tierra. Los sacó de Egipto para ir a la tierra que le prometió a Abraham, ¿no? Y esa tierra prometida es Canaán. Canaán, donde está actualmente Israel, es parte de Canaán. No, Israel no habita en la actualidad en todo el territorio que Dios le dio, pero ese territorio aquí se le llama Canaán y todavía no estaban en Canaán. Recordemos que están en el desierto,
¿no? Están en el desierto un poco más de un año, alrededor de un año después de que salieron de Egipto, pero Dios está preveyendo, no sé si es la palabra correcta, está previendo que cuando entran a la tierra prometida, a Canaán, y tengan casas, porque aquí no tenían casas, recordemos que aquí van a andar como nómadas, ¿no? En el desierto, cada que se movía esa nube o esa columna de fuego, el pueblo tenía que avanzar y vivía en tiendas porque estaban como itinerantes, cada que Dios daba la indicación se movían, pero el plan de Dios era llevarlos y establecerlos en una tierra, y en esa tierra iban a poder hacer raíces, iban a poder establecerse de manera fija e iban a poder tener casas, ¿no? Entonces dice, si pusiera yo plaga, o sea, ahí vemos que no necesariamente es que Dios ponga la plaga, pero nada pasa sin el control de Dios. Dios permite, ¿no? Permite esas impurezas. Dice, y vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y examinará la plaga, y si vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo y barro que rasparen. Y tomarán las piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que se hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Entonces aquí estamos viendo que Dios está diciendo desde antes que cuando entran a esa tierra y habiten esas casas, si esas casas tuvieran alguna contaminación, o sea, obviamente las casas, así como las telas del capítulo anterior, no son seres vivos, son inertes, pero a veces se puede hacer moho, un tipo de moho o de contaminación en los materiales en que la casa fue construida. Dios mandaba que se inspeccionara, que se evaluara y que se raspara la casa o se quitaran las piedras o la parte donde estuviera la corrupción. Pero si aún así se extendía en esa casa, llegaba un punto en el que toda la casa tenía que ser destruida. Ahora, hay gente que puede pensar a lo mejor que era una casa embrujada o cosas así. Pues no necesariamente. Puede ser otro tipo de contaminación que sucede que hay lugares que se contaminan aún en la actualidad con químicos, con otras cosas que hacen daño. Entonces, Dios estaba cuidando la salud, el higiene del lugar donde habitan. Entonces, obviamente, ahí vivían personas que o pudieron haber sido habitadas por pueblos de los cananeos que practicaban hechicería y practicaban cosas
pero no quiere decir que la casa esté embrujada o mucho menos, ¿no? Pero nos habla de esa contaminación, ¿no? Nosotros lo aplicamos a contaminación espiritual. Ahí podría ser no necesariamente una contaminación espiritual, porque realmente todo estaba contaminado espiritualmente, pero Dios les había dado esa tierra, sino cualquier tipo de impureza, de moho, de cosas que pudiesen hacerles daño a su salud, pero también está muy ligado esta enseñanza a la parte espiritual, ¿no? O sea, esta enseñanza nos quiere enseñar que el pecado o la situación espiritual no solamente nos afecta a nosotros, sino todo el ambiente donde vivimos. O sea, nos está enseñando, si lo pasamos a nuestros tiempos, a la parte espiritual, no de que nuestra casa, repito, esté embrujada, ni mucho menos, pero tenemos que tener cuidado con lo que metemos a nuestra casa, porque la santidad de Dios debe prevalecer en nuestra vida y en todo nuestro ambiente y en todas las cosas que Dios nos da. El capítulo anterior hablábamos de las telas, de la ropa, ¿no? Entonces, nuestra casa es campamento de Jehová, debe ser sagrado. Y a veces metemos cosas a nuestra casa que no le agradan a Dios, cosas del mundo, ¿no? O cosas de idolatría, que porque a lo mejor nos lo regaló nuestro abuelo, bisabuelo, tienen un valor sentimental, pero estamos metiendo a nuestro ambiente donde vivimos, al lugar donde queremos que esté Dios con nosotros, cosas desagradables a Dios. Y Dios está hablando de que algunas casas, si tenían moho o tenían alguna señal de algún tipo de situación que podía hacerles daños y no se quitaba, tenían que derribar esa casa. O sea, a ese grado de santidad y ese grado de afectación es el pecado. El pecado contamina todo a nuestro alrededor, todo a nuestro alrededor. O sea, a veces pensamos que no, es leve, pero no, el pecado contamina todo nuestro ambiente. Entonces, por ejemplo, tenemos que entender que el pecado cometido por Adán y Eva y todos los que hemos cometido nosotros, no nada más afectan a las personas, sino se ha afectado la misma naturaleza. Vamos a Romanos. Hasta Romanos 8, 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. O sea, la creación, la naturaleza está padeciendo los efectos del pecado. Miren, el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sí? Entonces, la naturaleza gime, o sea, el pecado no nada más nos afectó a nosotros, sino la naturaleza misma ha sido afectada por el pecado. Entonces tenemos que entender que la maldad, el pecado, la impureza, la contaminación afecta el lugar donde nos desenvolvemos, todo. Y por eso debemos ser muy cuidadosos, aún con lo que permitimos en nuestros televisores, en nuestras pantallas, en nuestros teléfonos. Lo que escuchamos y lo que vemos afecta, contamina el lugar donde habitamos y donde vive Dios, porque nosotros somos templo de Dios viviente y de alguna forma nuestras casas queremos que Él sea el que reine. Entonces, a veces queremos que Él reine, que Él nos proteja, que Él nos cuide, pero no evaluamos las contaminaciones que hemos permitido que entren a nuestro hogar. Entonces, repito, aunque aquí pudiese ser algo físico, ¿sí? Alguna situación física, la aplicación para nosotros es espiritual, ¿no? Espiritual. Vamos a continuar. Dice, versículo 48, mas si entrara el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa,
Después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rocerá la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad, sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Muy parecido a lo que habíamos leído al inicio con la ceremonia de purificación del leproso. Versículo 54. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuando es inmundo y cuando es limpio. Esta es la ley tocante a la lepra, ¿no? Dios quería que aprendiéramos a discernir entre lo que es inmundo y lo que es limpio, y cuánto nos falta discernir. Ahora, es interesante que para la casa también se hacía una ceremonia parecida a cuando el leproso se declaraba limpio, ¿no? Esta vecilla que tenía que ser sacrificada en expiación. Ahora, no quiere decir que la sangre de Cristo redima nuestras casas, ¿no? Nuestros carros y nuestras propiedades. La sangre de Cristo es muy santa, es para redención de las almas. La Biblia nos enseña que todas las cosas materiales son temporales. Segunda de Pedro, nos enseña que todas las cosas que vemos van a ser destruidas por fuego. Todo lo que vemos en este mundo, los grandes edificios de Nueva York, los grandes rascacielos y todas las cosas, por ejemplo Dubái, y todas las cosas que nos parecen impresionantes y que a veces nuestros ojos se van hacia lo material, todo eso está destinado a ser destruido. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Pues la redención del Señor, la obra de Él, cuando Él viene a nuestra vida, se extiende a toda nuestra casa. Entonces no volvamos a contaminar lo que Él ya se extendió. No quiere decir que su sangre redima nuestra casa, que su sangre redima, no. Él nos redime, pero su protección, ¿sí? Su protección, su cuidado, su presencia se extiende al ambiente donde vivimos, ¿no? O sea, no hay necesidad de venir a los pies del Señor y después empezar a hacer a lo mejor exorcismos en nuestras casas, porque a lo mejor se cometieron cosas en nuestras casas, etcétera, ¿no? Digo, no está mal que alguien vaya y haga una oración si así lo sientan, pero tenemos que entender que la obra de Dios en nosotros es tan grande y tan poderosa que abarca todo lo que somos. O sea, su presencia está en nuestra casa. Su presencia está en donde nosotros estamos, y por lo tanto tenemos que ser sabios y discernir lo profano de lo santo para no contaminar el lugar donde ahora habitamos, porque ahora vive Dios en nuestras vidas y su protección, su presencia se extiende a todo nuestro ambiente. Entonces tenemos que tener cuidado de no estar conscientes, de no apagar el Espíritu Santo, de no entristecer el Espíritu Santo, trayendo a nuestra casa, a nuestra vida, la ropa que usamos, cosas que no son agradables a Dios. Espero haberme explicado, pero yo creo que aquí el mensaje es que nuestra vida nueva en Dios no se trata de ir una vez a la semana o 2 a la iglesia, no se trata de ciertos momentos o ciertos rituales, sino Dios está en todo, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Absolutamente en nuestras casas, pendiente en la ropa, en nuestra dieta, en todos los aspectos de nuestra vida. Él demanda santidad y pureza, y cualquier cosa que hagamos, toquemos, metamos a nuestra casa puede romper nuestra relación con Dios. Por eso ellos, si entraban a la casa, eran
eran declarados impuros ceremonialmente hasta la noche. O sea, muchas cosas afectan nuestra relación con Dios, y aunque no somos perfectos y estamos aprendiendo, sí debe haber cada día más temor, y tenemos que pedirle a Dios un mayor discernimiento para que Él nos crezca en santidad.